hermanos de nuestra asamblea, en este caso en tela. Ustedes son unos hermanos de los que hay mucha tela que cortar, definitivamente. Mis queridos hermanos de tela, tengo gratos recuerdos tanto de mi hermano Noé como de su señora esposa, que ahí la veo sentada junto a él. Muchísimas gracias las atenciones que ustedes nos dieron a mí y a aquella joven pareja que era recién casada, siempre ha estado en nuestra memoria. También tuvimos el privilegio de hace unos años tener a nuestro hermano Noé aquí en Santo Domingo junto a un hermano que es de Argentina, pero que está radicado allá con ustedes en Honduras. No recuerdo el nombre, mi hermano Noé me puede decirlo. Orlando Vinieron juntos. Jamás. Perfecto. Así que fíjense, tenemos gratos recuerdos y efectivamente tengo gratos recuerdos de haber tenido el privilegio de compartir en el campamento junto al doctor Carballosa. Mire qué atrevimiento, el doctor Carballosa quería que yo la acompañara y así vino esta relación por la que pude conocer a mi hermano David en Tegucigalpa y a su señora. Luego fuimos a Ciguatepeque y finalmente nos quedamos una semana allá con ustedes en Tela. Agradezco a mi hermano querido, mi hermano Noé, por el privilegio que me da de compartir con ustedes dos mensajes. Yo voy a tener con ustedes esta oportunidad y el próximo domingo. Entonces voy a empezar ya con la presentación para que empecemos de una vez nuestro mensaje. Bien, aquí está ya mi presentación. Bien, voy a empezar con una cita del gran teólogo Charles Ryrie. En un libro titulado Equilibrio en la vida cristiana, el doctor Ryrie escribió lo siguiente: es en las rutinas de la vida, lo mismo que en las crisis, donde una persona espiritual debe mostrar su fidelidad a Dios. Y estas son con frecuencias las esferas, es decir, las áreas más difíciles. Miren, hermano, podemos ilustrar esto que dice Ryrie de la manera siguiente. Imagínate un joven a quien a los ancianos le asignan un ministerio de servicio. Tal vez puedes que ese joven lo haga muy bien, con entusiasmo por 1 o 2 meses, pero cuando la tarea se convierte en un compromiso habitual, con muchas facilidades, no necesariamente tiene que ser un joven, puede ser otro hermano, pierde el entusiasmo. En otros casos puede ser que la iglesia inicie un programa de la lectura de la Biblia de 1 año y toda la iglesia comienza con entusiasmo, pero leer 4 capítulos todos los días, los 365 días del año, que es lo que permite leer la Biblia completa en 1 año. Si usted lee 4 capítulos diarios en 1 año, leerá la Biblia por completo. Pues en este caso nos vamos a dar cuenta, como nos sucede aquí en Santo Domingo, que empieza la iglesia entera y ya al mes se han quedado rezagados algunos. Y cuando vamos a la mitad del año, óigame, una gran parte ha perdido ese hábito. Pero quizás, hermanos de Tela, el talón de Aquiles de la fidelidad de muchos creyentes es asistir con regularidad a la iglesia. Sobre todo, si tenemos el privilegio de vivir cerca del local de la iglesia. Por experiencia he visto que los hermanos que más cerca viven de la iglesia son los que a menudo, no siempre todo, más tarde llegan a la iglesia. Y también a menudo son los que más se saltan los cultos. Ahora, mi hermano querido, estamos viviendo una situación de crisis. Estamos viviendo una situación que no es únicamente de las iglesias evangélicas, no es solamente de los cristianos, es una situación mundial. Aquí en República Dominicana hemos tenido unos brotes muy fuertes en las últimas semanas y el sector donde está ubicada nuestra iglesia
fue señalado hace 2 días por el presidente y por el ministro de Salud Pública como uno de los 7 sectores con más casos del COVID-19. Vaya usted a ver en donde está enclavada nuestra iglesia, nuestra asamblea. Pero hermanos, la crisis puede venir de distintas maneras. Y lo que Riley dice, que un cristiano maduro, un cristiano que habitualmente tiene su comunión con Dios, que tiene su oración con Dios, que tiene su devocional diario, que va al culto por amor al Señor, no por un compromiso de iglesia, será fiel a Dios aún en las crisis. Yo diría que crecerá en la crisis aunque los vientos de la prueba puedan sacudir su fe. Y es que la crisis, hermano, a un creyente que se compromete con Dios, agudiza nuestra necesidad de Dios. En el desierto de la crisis sentimos una sed intensa de Dios. Deseamos con fervor volver a reunirnos para adorar a Dios. Mira, este ejemplo que estoy mencionando es una situación parecida a la que vivió un salmista. Y como dije al inicio, quiero compartir con ustedes 2 sermones acerca de la experiencia de este salmista. El autor de este salmo se deprimía, se desesperaba porque no podía ir al templo en Jerusalén a adorar a Dios. Y la prolongada ausencia, el no poder ir por una situación de crisis que le impedía ir a su templo, lo llevó a clamar: mi alma tiene sed del Dios vivo. Me estoy refiriendo al Salmo 42. El Salmo 42 inicia la segunda colección del libro de los Salmos. Como ustedes saben, los 150 salmos se han organizado en lo que se ha llamado 5 libros. La segunda colección, que comienza con el Salmo 42, varios de los salmos se le atribuyen a los llamados hijos o familia de Coré. Y en esta sección hay varios salmos que hablan de la pasión por la adoración en el templo. Si ustedes leen el Salmo 42 y el 43, se van a dar cuenta que forman un solo salmo. El 43 tiene el mismo estribillo, es decir, el verso que se repite, y cierra e inicia la oración con la que comienza el Salmo 42. En este salmo, amados hermanos, el salmista expresa una profunda emoción de tristeza, de pasión, de desesperación, de ansia, de sed de Dios, de volver a estar en la presencia de Dios en el templo. Y yo les digo, mis amados hermanos, allá en el barrio de Lempira, en Tela, yo creo que si amamos a Dios, que si hemos estado deseando volver a reunirnos, sentimos en carne propia la misma experiencia del salmista. Estamos confinados, estamos encerrados. Yo no sé en el caso de ustedes, pero nosotros tuvimos el privilegio, se nos dio cierto margen para que las iglesias y otras instituciones abrieran desde julio. Y nosotros hemos tenido una buena cantidad de cultos, llevando con estricto control de 2 y hasta 3 médicos de nuestra iglesia y todo un equipo llevando todo el control que amerita este tipo de virus tan contagioso. Y hermanos queridos, esa primera ocasión que precisamente me tocó hablar a mí, qué alegría después de 4 meses sin poder reunirnos. No sé si ustedes ya se han podido reunir en el local, pero lo cierto es que es un retrato de la sed de Dios que sufrimos por la crisis actual.
Y el pensamiento principal del Salmo 42 es que las pruebas agudizan nuestra sed de Dios. Yo quiero que te lleves ese pensamiento. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes este Salmo 42 en 2 mensajes. Yo voy a poner en pantalla el Salmo 42, si quiere lo puede leer en pantalla. Yo lo voy a leer lógicamente desde mi Biblia, pero ahí lo puse en pantalla por si lo quieres leer en pantalla. En esta ocasión vamos a tener el sermón, la palabra de Dios, vamos a comentarla desde el verso 1 hasta el verso 5. Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo y el bendito Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Si tienes tu Biblia abierta, te invito a que leas conmigo. Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquí está el verso clave. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, ¿cuándo iré al templo en Jerusalén? Verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen o mientras se burlan de mí, diciéndome, ¿dónde está tu Dios? Tú no dices que eres evangélico, tú no dices que crees en tu Dios. ¿Dónde está ese Dios tuyo en este momento? Verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ahora el verso estribillo, el que se repite al final de cada estrofa, dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te deprimes y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amante Dios y Padre Celestial, bendecimos, Señor, tu glorioso nombre. Gracias porque a pesar del confinamiento y de la situación mundial, tú has permitido que tu pueblo se reúna donde quiera que esté a través de esta herramienta tecnológica. Ciertamente, nuestro anhelo, nuestra pasión, nuestra sed de Dios es volver a reunirnos todos en la congregación y juntos adorar y alabar tu nombre. Pero si por una razón u otra, las razones médicas, preventivas y de las autoridades de salud nos recomiendan y nos sugieren no reunirnos, que seamos obedientes para dar testimonio y esperar el día cuando esto ciertamente termine y todos nos vamos a reunir abrazados, llorando de alegría y diciendo, gracias, oh Dios, por volver a reunirnos en tu nombre. Una bendición a mis hermanos allá en Honduras, que ciertamente tu pueblo aquí en República Dominicana los ha tenido presente en oración con relación a la situación que han vivido, tanto por la pandemia como por las situaciones atmosféricas. Que tu gracia haga la labor del pueblo de Dios y de otras personas para asistir a nuestros hermanos y también ciudadanos de nuestra hermana República de Honduras. Bendiciones para estos hermanos y que tu palabra sea de edificación, comenzando para mi vida y para también a nuestros hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén, amén. Bien, amados hermanos, de este salmo ciertamente podemos aprender
cuán profundo es el deseo de estar en la presencia de Dios. El cristiano que ama a Dios quiere adorar a Dios junto a sus hermanos. Y el salmista nos lo va a decir cómo esa sed de Dios en medio de la crisis aumenta. Y nos lo va a decir de 4 maneras. En primer lugar, mi hermano, el salmista nos dice, oh Dios por su palabra, que tu sed de Dios aumenta si la crisis te impide ir al culto. Mire cómo comienza el salmo. Escuche, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama Dios por ti el alma mía. El salmista tiene que escribir una poesía para poder expresar con mayor intensidad lo que él siente. Como usted sabe, en la poesía el poeta tiene libertad para utilizar figuras de lenguaje, metáforas, comparaciones, para revelar la profundidad de sus sentimientos. Y aquí se revela la profundidad de un adorador. El salmista se vale de un símil, una comparación. Así como ese animal jadea, sediento por una sed imperiosa, ya sea un ciervo o una gacela, así también el alma del salmista siente su necesidad de Dios. Siente que su garganta espiritual está seca. Una sed que solo el Dios vivo puede calmar. Una sed que solo aquel que dijo que es la fuente de agua de vida eterna puede saciar. Sí, amados hermanos, tú y yo, cuando vivimos una crisis de esta naturaleza, nos vemos reflejados en el salmista. ¿Quién, verdadero creyente, no tiene el deseo intenso de volver a reunirse juntos en el culto, en el local? Es verdad que tenemos este privilegio. He tenido la oportunidad, hace 2 domingos, estuve predicando y había hermanos de Argentina, de Chile, de Bolivia, de México, de Estados Unidos, mire cuántos países a través de esta tecnología. Pero como me dijo una hermana, sí, mi hermano, yo le doy gracias a Dios por esto, pero no es lo mismo. No es igual. Mire, hoy tenemos miles y miles de sermones en las redes, pero eso no es igual. Estar en comunión, en la presencia de Dios con tus hermanos, le da un sabor de la presencia del Espíritu Santo. Y el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como buen judío sabe que Dios había establecido Jerusalén y el templo como el lugar exclusivo de adoración. Es verdad, todos estamos de acuerdo, que lo que nosotros llamamos iglesia realmente es un salón, que es un local, que la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Pero ciertamente el culto reunido, llámese en una casa, llámese en el campamento, llámese en una playa, llámese en una montaña o llámese en el local de la asamblea, tiene ese calor de la comunión con Dios de todo el pueblo. Parece ser que este salmista estaba exiliado. Él dice, por ejemplo, en el verso 6, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Por eso puse en pantalla esa imagen del monte Hermón, que queda al norte de Israel, en las alturas de Golán. Desde ahí ya se ve el pie del monte Hermón. No sabemos la razón por la que el salmista no podía ir, pero geográficamente él se hallaba al norte, aproximadamente a unos 160 kilómetros al sur. Es decir, probablemente, no sé la distancia, pero supongo que más o menos una distancia parecida a la que hay entre Tela y Tegucigalpa. Piense más o menos en una relación así. Tal vez él estaba forzado a trabajar allí,
o tal vez estaba enfermo, como creen algunos. El salmista no nos dice la causa real, pero parece que sí, que había algo que le impedía ir a la casa de Dios en Jerusalén. Mi hermano querido, yo creo que tú y yo sentimos el doloroso recuerdo de no poder congregarnos. Qué doloroso es recordar lo que nosotros hacíamos. Pensemos, por ejemplo, el creyente comprometido con Dios que pertenecía al grupo de alabanza en su congregación. El creyente que oraba en el culto de oración con ese poder espiritual. Pienso en el hermano, en la hermana, que por razón de su condición de salud o por su condición de edad ya no puede ir a la congregación. La salud y los años le impiden asistir a su iglesia. Esos son momentos, hermano, para recordar las palabras de Rairi. Tenemos que ser fieles en las crisis, que es lo mismo que decir en las pruebas. Y de eso nos habla el salmista. En situaciones, hermano, en las que te es imposible congregarte, te vas a dar cuenta de cuán valioso eran esos momentos que tal vez tú ibas por rutina y no te dabas cuenta del sabor de la presencia de Dios. Como aquella ocasión en que Jacob, cuando tiene el sueño y despierta y dice, ciertamente Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. No, mi hermano, no, mi hermana. Reunirnos con mis hermanos, con todos sus defectos, con todos sus problemas, como quiera, es una manera de adorar a Dios en su presencia. Y cuando nos vemos impedidos, sentimos, hermano, el valor de eso. En segundo lugar, tu sed de Dios aumenta si se burlan de tu Dios. Este salmo es lo que se llama un salmo de lamento individual. En este tipo de salmo, el salmista expresa como una especie de queja a Dios por una situación que la agobia. Puede ser una enfermedad, una vergüenza, una humillación de sus enemigos. Dice él, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista de nuevo se vale de la poesía con una imagen gráfica. Tan profunda era su depresión espiritual que lo único que lo sostenía, ¿sabe qué era? Orar a Dios derramando su alma, llorando, clamando a Dios. De seguro, el salmista estaba siendo objeto de burlas por sus amigos, vecinos y hasta parientes. Hay parientes que no lo entienden, pero tú eres cristiano. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo por poco pierdes la vida con el COVID. ¿Dónde está tu Dios? Mira cuántos hermanos de tu iglesia murieron del COVID. ¿Dónde está tu Dios? Mira cuántos hermanos han quedado cesanteados de trabajo. ¿Dónde está tu Dios? Hermano, es importante entender que aunque uno se deprima, que aunque uno llore por sentir que su vida espiritual está impedida de adorar a Dios, no nos hace un cristiano débil, no. Primero, ten presente que eres humano. Por eso, los salmos de clamor, de lamentación individual, nos enseñan que nosotros también somos así y que no es producto de nuestra pobre fe, que no es que somos menos espirituales que cualquier otro. El Cristo glorioso, el Señor de señores, en su condición humana, lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. El Cristo de la gloria, el Dios de dioses, el Señor de señores, en la hora de la prueba profunda, le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, casi me muero de la profunda tristeza. Así que, mi hermano, no creas que por sentirte así
y por llorar y gemir, tú eres menos que los demás. No, es que eres un creyente sensible de carne y hueso. Pero en segundo lugar, ten presente que ante la burla, el amigo está privado de la luz del evangelio. Pablo nos dice, nosotros éramos igualitos que ellos. Así que si estás en cama, es comprensible la burla de los incrédulos. Eres una persona que vive el evangelio, que ha sido fiel al Señor por años y caes en una prueba. Ellos no lo van a entender. Hay parientes y amigos, o tal vez tu cónyuge inconverso, no creyente, que se le hace imposible creer que el Dios de amor a quien tú le sirves te haya permitido pasar por eso. Pero lo cierto es, hermano, que sus preguntas saltan a la vista. No lo pueden entender. ¿Cómo es que si eres un hombre de iglesia, Dios te impide ir allá? En estos tiempos de pandemia, mi hermano, he participado en muchas conferencias virtuales académicas porque soy docente universitario. Y en una en que estuve participando sobre literatura, uno de los expositores, oiga lo que dijo, él dice, para una mente racional es inconcebible que un Dios de amor someta a Job a tales sufrimientos. Eso lo dice un profesor, amigo, universitario, un intelectual en el campo de la literatura, pero un analfabeto en el campo espiritual. No puede ver el reino de Dios. Yo no sé si hay algún pariente, algún amigo que esté conectado en esta reunión de esa noche. Debo decirte, mi amigo, que si así lo es, entiendo cuando haces esas preguntas, porque necesitas de la luz del evangelio. Como le dijo Cristo a un hombre intelectual, religioso y destacado líder político de su tiempo, llamado Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo, que si no nace por la obra del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puedes entender las cosas espirituales. En estos días de restricciones, son legiones las personas que han levantado el puño contra Dios. El Dios que supuestamente no cree. ¿Cómo un Dios de amor permite esta pandemia? Pero estas personas desconocen que la rebeldía del ser humano es culpable de los desastres que sufrimos. Gran parte de la alteración climática y esta frecuencia de huracanes, de altos desastres, tienen que ver con el daño del cambio climático que el ser humano le ha hecho. Se olvidan de eso. Pero también desconocen que los creyentes somos igualitos en cuanto a estar expuestos a las mismas aflicciones que los demás. Si me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo le diría, aquí, a mi lado. Siempre ha estado a mi lado. ¿Por qué? Porque Jesús me prometió y me dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mi hermano, la importancia del devocional diario, de tu tiempo a solas con Dios en tu habitación, en tu recámara o donde te sea mejor tener un espacio privado con Dios, como lo hacía Cristo, porque nuestra adoración eclesiástica y comunitaria será robustecida en la medida en que durante la semana tuvimos devocionales privados con Dios. En las pruebas, el Señor despierta esa sed de Dios por adorarle. Por ello, en tercer lugar, el salmista nos dice otro punto, y es que tu sed de Dios aumenta si eres un adorador activo. El salmista nos dice lo siguiente, que asistir al culto es una necesidad vital para la vida de un creyente que ama a Dios. ¿Usted sabe por qué algunos cristianos se desesperan más que otros? ¿Puede decirme por qué a algunos la crisis no le ha afectado, pero a otros creyentes han dejado hasta de conectarse? Y
en las iglesias donde tenemos el privilegio de reunirnos una vez a la semana, me dijo una pareja que ellos no pueden por la sencilla razón de que temen contagiarse. Interesante. Pero son ese tipo de pareja que usted lo ve, que salen a las plazas, que salen a caminar, que van al supermercado y que hacen su vida cotidiana dentro de lo que se estila en estos casos. Pero en la iglesia, no. Por ello, ese tipo de creyentes, porque no voy a dudar de su fe, pero tienen una fe endeble, que la situación los ha sacudido y ciertamente por haber tenido una fe endeble de poco devocional han sido sacudidos. El salmista dice, él es diferente, dice, yo me acuerdo de estas cosas y yo derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Yo la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de Dios en fiesta. El salmista probablemente era un líder de la adoración. Probablemente pertenecía al grupo de los levitas que dirigían el grupo de alabanza. Y él dice, ay, ¿cómo me acuerdo de esto? Era yo que llevaba a la multitud. Era yo que la llevaba a alabar y la dirigía a adorar a Dios. Yo pienso el que predica. ¿Cómo no voy a recordar cuando predico en el poder del Espíritu Santo y veo en el rostro de los hermanos la atención? El que dirige, el que canta, la hermana que ora con poder, el culto de oración. Me recuerdo de la escuela dominical, de los niños. ¿Qué falta me hacen los niños de mi iglesia? ¿Y qué decir de tomar el pan y tomar la copa junto a todos mis hermanos? Sí, en el día de hoy precisamente el área de nuestra iglesia, como dije, está cerrada, volvieron a cerrarla por lo que acabo de decir y tuvimos que celebrar el culto desde la casa, como lo estamos haciendo ahora. Y sí, todos participamos del pan y la copa a través de este medio, dirigiéndolo. Pero yo le digo a mi hermano, no es igual. No es igual hacerlo juntos en la presencia del Señor. Y yo creo que sí que estamos adorando en la presencia del Señor, pero no es lo mismo. Esa sed de Dios es intensa. Si antes tú eras fiel en el culto, si antes tú te involucrabas en cada culto, orabas en los cultos de oración, prestaba atención al estudio de la palabra, meditaba en tu corazón al participar del pan y de la copa, servía con tus dones a la iglesia, a lo mejor era hermana de la que limpiaba o la que decoraba la iglesia o la que organizaba el culto o la que llamaba a los hermanos o la que dirigía los himnos. Dios es fiel, hermanos, y en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, nos ha hecho sentir la pasión por Él. De esa manera, ahora nos percatamos de que el Salmo nos enseña finalmente que tu sed de Dios aumenta si tarda en responder la oración. ¿Quién nos hubiera dicho meses antes que pasaríamos por una situación como esta? ¿Quién nos hubiera dicho que estaríamos confinados en nuestros hogares? ¿Quién nos diría que tendríamos que reunirnos a través de esto? Eso agarraba el dolor por estar ausente del culto. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado orando, hemos orado y todavía no vemos la salida a esta situación. No sé, mi hermano, si oraste con intensidad por un hermano o una hermana que pasó a la presencia del Señor precisamente por tener el contagio de esta mortal enfermedad.
Pero mi hermano, sería un atrevimiento de mi parte decirle que Dios siempre responde a nuestras peticiones. Es una pretensión engañosa declarar, yo te declaro sano del COVID. No, mi hermano. Cristo, ¿sabe? Me enseñó que cuando oramos, esto es lo que yo quiero, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por ello, también es temerario reunir a todas las iglesias, a todos los miembros. Vamos todos a la iglesia que el Señor nos cuidará. No, mi hermano, así no. Si vamos a la iglesia, vamos a ir la cantidad que las autoridades recomiendan. Vamos a mantener la distancia, vamos a ponernos la mascarilla, vamos a entrar en orden, vamos a todos mantener la distancia y a cumplirla. De lo contrario, estamos cayendo en la tentación que Satanás le puso a Cristo. Si tú eres hijo de Dios, pues mira, tírate abajo lo puso en el pinar, en la parte más alta del templo. Tírate abajo, y dice la palabra que a sus ángeles mandará y en tus manos te sostendrá. Eso es verdad, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que seamos sabios, sí, oremos con pasión, pero hermano, la oración no nos quita la razón y el cuidado. Los salmos desmienten esta enseñanza popular. Los salmos nos enseñan que hay sinsabores en la vida. Los salmos nos enseñan que hubo salmistas que oraron y oraron y la oración o la respuesta de Dios se dilató. Hemos orado, seguiremos haciéndolo, pero tenemos que cuidarnos. No seamos imprudentes. Demos la mano solidaria a los hermanos, a los que necesiten. Pero mi hermano, el que Dios se dilate, Dios lo hace para desarrollar nuestro carácter, nuestra fe y nuestra confianza en Él. Concluyo, hermano, con 3 aplicaciones. Sin leer el estribillo, nos quedaríamos hundidos en una profunda angustia. Dice el estribillo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Respuesta, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados, lamentándonos? El salmista nos da 3 consejos. Número 1, anima tu corazón confiando en la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él sus promesas las cumple a su tiempo y a su manera. Segundo lugar, nos dice, anima tu corazón esperando con pasión el día en que Dios va a actuar para satisfacer esa sed de Él. Y en tercer lugar, anima tu corazón confiando que volverás a alabar a Dios en el culto con tus hermanos. Usted y yo deberíamos de empeñarnos por siempre de participar de la alabanza, la adoración, el estudio, las oraciones en nuestras reuniones, en nuestra situación privada, en nuestro devocional. Hermanos, si amamos a Dios, si obedecemos a Dios, seremos como el siervo desesperado que busca corrientes abajo, agua para saciar su sed. El Señor, fuente de agua viva, que satisfaga la sed de cada uno de nosotros, en lo que esperamos ese glorioso día en que todos juntos en nuestra congregación adoraremos en espíritu y en verdad. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Que el Señor bendiga a mis amados hermanos en Honduras, allá en Tela. A ustedes, hermanos, gracias por darme el privilegio desde esta isla del Caribe, abrazado a la distancia en el amor del Señor, compartir su palabra. Nos vemos el próximo domingo con la segunda parte de este mensaje, la segunda parte del Salmo 42. Dios les bendiga.